de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hasta ahí. Pues hermanos, la semana pasada estábamos viendo la arrogancia de este tipo de maestros y profetas falsos que están ahora ocupando algunos púlpitos, lugares que tal vez están repletos de personas que no dudo que muchos de ellos buscan sinceramente al Señor, pero están escuchando únicamente un mensaje que está hablando directamente a las necesidades terrenales de toda persona. En pocas palabras, cosas que cualquier persona quiere oír, no precisamente lo que no queremos oír y necesitamos oír. Hay personas que están contentos en esos lugares porque se les habla a que ellos pueden ser grandes hombres, que pueden ser muy prósperos, muy felices, pero los que están dirigiendo este tipo de mensajes son nada más y nada menos que falsos maestros, son lobos rapaces, que la Escritura los describe como tales. Vamos a ver algunas características más de las que hemos estado viendo, que el apóstol Pedro nos enseña. En el verso 14 vimos que tienen el corazón habituado a la codicia. Este tipo de personas, la palabra habituado tiene que ver con expertos y es relacionado con la palabra gimnasia, o sea que estos personajes están bien ejercitados para la codicia. Pero este tipo de codicia de estas personas no es solamente codicia por lo material, sino que también se está refiriendo a la codicia de la mujer de otras personas, a la esposa de otras personas. No solo desean las propiedades o el dinero de la gente, sino que también desean a las esposas de algunas personas, no a todas, ¿verdad?, sino a las que a ellos les parecen más atractivas. Como dice el 10º mandamiento de Deuteronomio 5:21, que no codiciarás a la mujer de tu prójimo y etcétera, etcétera. Y dice también que son hijos de maldición. Esta palabra hijos de maldición no es realmente un insulto, es una afirmación. Estas personas, el apóstol Pablo también las menciona como hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero veamos cómo es que está relacionado que estos hombres están habituados a la codicia y habituados a la inmoralidad sexual. Pedro muestra que la motivación de estas personas de estar en sus ministerios es un beneficio personal, es para saciar sus desórdenes personales. Vamos ahora al verso 15 de segunda de Pedro. Han dejado estas mismas personas, hijos de maldición, habituados a la codicia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Ya hemos hablado antes acerca de Balaam. Dicen que estos hombres han dejado el camino recto. ¿Qué es el camino recto? Primera de Samuel 12:23 da un ejemplo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y dace una advertencia: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esta es palabra de Dios al pueblo de Israel por boca de el profeta Samuel. Entonces, el camino recto, en pocas palabras, es la obediencia a Dios, obediencia a su palabra.
estos falsos profetas han dejado de obedecer la palabra de Dios para seguir sus propias revelaciones privadas. En Hechos, capítulo 13, verso 10, dice el apóstol Pablo cuando reprende a un hombre malo y perverso que está interrumpiendo la predicación del mensaje del evangelio, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea que los caminos rectos del Señor es la obediencia a Él, también tiene que ver con la fe y la verdad del evangelio del Señor. Pedro compara a estos falsos maestros con Balaam. En pocas palabras, él dice, se han rebelado contra Dios, dejaron de obedecer a Dios, dejaron el camino recto y ahora están siguiendo extraviadamente el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Quién era Balaam? Algunos de ustedes tal vez ya sabrán, ya lo hemos mencionado anteriormente, más que nada cuando hablamos de las iglesias del Apocalipsis, pero vamos a recordar así brevemente, no vamos a leerlo todo, hermanos, está en el capítulo 22 del libro de Números. Balaam, vamos a leer desde el verso 5. Dice Números 22:5, por tanto envió mensajeros, este es Balac enviando a mensajeros, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Este hombre, este rey, manda a contratar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel después de que ha salido de Egipto, que va avanzando por todas las tierras y conquistando tierras. Este hombre tiene miedo de que llegue Israel y conquiste esa tierra, así que antes de que llegue, él piensa, mejor contrato a este profeta, porque él tiene la habilidad que al maldecir a una persona o a un pueblo, al que maldice es maldito y al que bendice es bendecido. Pero Balaam, cuando estos mensajeros llegan, va y dice y le pregunta, voy a ir a preguntarle a Dios. Parece que este Balaam, en un principio parecía que era un buen profeta de Dios, pero veamos lo que le dice Dios cuando le va a preguntar en el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Esa es la respuesta que Dios le dio a Balaam, y él, muy obediente y temeroso de Dios, dice, ¿sabe qué? Dios no me dejó ir, así que no acepto la invitación. Pero vemos que más adelante Balac, el rey de esta nación, vuelve a mandar más mensajeros y estos mensajeros llevan más dinero, de manera que le llegaron al precio a Balaam. Entonces, él vuelve a preguntarle a Dios porque él conoce el procedimiento, él sabe que no puede hacer nada, de verdad, él es muy consciente que no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, así que vuelve y le pregunta al Señor y el Señor le dice, ok, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. En resumidas cuentas, este hombre estaba motivado por el dinero. A él le agradó la idea de que le iban a pagar buen dinero para ir a maldecir a un pueblo entero. Es muy interesante porque el apóstol Pedro dice que Balaam amó el premio de la maldad. O sea que a él le interesaba el dinero, no importando que lo obtuviera por medio de maldad. Y esta, hermanos, es la función y esta es la manera en que se mueven los falsos profetas. A ellos no les importa en lo absoluto el estado de las almas de las personas, lo que les importa es engordar sus bolsillos. Y luego, como hemos visto las semanas anteriores, ellos tienen codicia. O sea que la codicia de ellos no solamente es tener una casa cómoda, no solamente es tener un carro que funcione bien y que se vea bien,
sino que ellos quieren más, más, más y más. Tanto que podemos ver en la televisión pastores o falsos apóstoles que andan hasta en jets privados. De hecho, hay un sinvergüenza de ellos que no solo tiene uno, sino que también tiene otro más caro. Porque él dice que necesita viajar en un jet privado porque es un siervo de Dios. Mientras hay siervos de Dios que están batallando día con día para tener el sustento diario en sus mesas. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Lo que pasa es que estas personas están habituados a la codicia. No se sacian. Seducen a las almas inconstantes, dice el apóstol Pedro. Los seducen. A ellos les importa poco el estado final de las almas de estas personas. Ellos aman el premio de la maldad, como lo estaba haciendo Balaam. No le importaba que iba a ir a hacerle daño a toda una nación que caminaba por el desierto, que no tenían dónde vivir. Entonces, más adelante el Señor dice que Él hizo que una bestia muda de carga hablara con voz de hombre y reprendió la locura del profeta. ¿Se acuerdan de esa historia? Ustedes pueden leer el capítulo 22, pueden leer el capítulo 23 para que vayan conociendo más en su casa la historia de Balaam. Y por cierto, se menciona en muchos lugares más acerca de Balaam y su rebelión contra Dios, y es conocido como un falso profeta. Él amó el premio de la maldad y fue reprendido por su maldad, por su impiedad. El premio de la maldad a la que se refiere, hermanos, es maldecir, bueno, el precio que el rey le había dado o ofrecido para que maldijera al pueblo. Pero al final de cuentas, Dios no lo dejó maldecir al pueblo. 3 veces intentó maldecir al pueblo y lo que pasó es que Dios transformó la maldición en bendición hacia el pueblo de Israel. Tanto que Balac estuvo enojado con él, pero como él amaba mucho ese premio de la maldad y vio que no pudo maldecir al pueblo, lo que hizo fue darle una herramienta muy importante al rey Balac para destruir a ese pueblo, al pueblo de Israel. Le dijo cómo podía hacer que el pueblo fuera maldecido sin él maldecirlos. Le dijo, envía a las muchachas de tu pueblo, las más bonitas, mándalas, y esto es lo que hizo. Sedujeron a los hombres del pueblo de Israel y tenían por mandamiento no mezclarse con las mujeres de otras tribus y mucho menos mezclarse con los dioses ajenos de estas mujeres. Y estas mujeres llegaron a los hombres, se mezclaron con ellos, ustedes saben a lo que me refiero, y también los llevaron a la idolatría. De manera que cayó un juicio para el pueblo de Israel. Balaam amó el premio de la maldad, o sea que lo que amó fue la recompensa. No le importaba el daño que iba a hacer. Él no le importaba si estaba también desagradando a Dios. A él lo que le importaba es que le dieran un buen dinero por eso. Números 25:1, podemos ver un poquito sobre esto. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Vemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ellos pecaron contra Dios deliberadamente, influenciados por el mensaje de un falso profeta. De esta misma manera, hermanos, hoy los falsos profetas, por el amor al premio de la maldad, ellos están llevando al pueblo de Dios a fornicar, a desear cosas sacrificadas a los ídolos, están llevando a amarse así más a sí mismos antes que a Dios, a desobedecer a Dios e infinidad de cosas que hoy en muchas iglesias están enseñando. En Números 31:16
Dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Logró su cometido. La profecía de este falso profeta no fue directa, sino fue indirecta. Así que la influencia de este falso profeta logró llevar a gran mortandad al pueblo de Israel. Al final, en Números 31:8, también el pueblo se desata la batalla y mataron también a Balaam. En Números 31:8, lo pueden leer ustedes en su casa. Volvamos al verso 17 de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 de Segunda de Pedro. Vemos que estos, refiriéndose a los falsos profetas, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son fuentes sin agua. Todos sabemos, hermanos, que cuando uno tiene sed, lo que hace es buscar una fuente de agua, o bueno, un refrigerador, pero en aquellos tiempos las fuentes era lo más común. Cuando las personas caminaban en el desierto, lo que querían ver era una fuente de agua, un lugar donde hubiese agua. Y más cuando hay mucha sed. En Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estos falsos profetas no contienen el agua de vida que Cristo ofrece a todo aquel que cree en Él. Solo Cristo tiene la verdadera agua de vida. En Juan 4, capítulo 4, verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la palabra del Señor Jesús. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Estos falsos profetas son personas que pretenden tener esa fuente del agua, pero no tienen agua, no tienen esta agua, no tienen a Cristo verdaderamente. Ellos tienen nada más deseos mezquinos, ambiciosos, de cumplir nada más y satisfacer sus propias necesidades y ambiciones. Juan capítulo 7, verso 37 también dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los falsos profetas tienen algunas otras características más. Son autoritarios o son personas que se creen dueños de las iglesias o dueños de las personas. Peor aún, se sienten que son dueños de la voluntad de todos los hermanos que están a cargo, que ellos están a cargo en sus iglesias. Como tenemos un ejemplo en Tercera de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, hermanos, verso 9. Estaba un hombre llamado Diótrefes y miren lo que hacía este hombre. Yo he escrito a la iglesia, este es el apóstol Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré a las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Este tipo de hombres, falsos profetas, son arrogantes, son abusivos, son autoritarios, son imperialistas. Ellos piensan que ellos tienen la razón. Una persona que se atreva a decirle, oiga hermano, lo que usted dijo no va conforme, no se atreva a maldecir al hombre de Dios, al ungido de Dios, dicen ellos. Cuando alguien le dice, hermano, yo considero que lo que está haciendo no es correcto, cuidado que toque al ungido de Dios. Y esa es la manera en cómo ellos con arrogancia se dirigen a las personas,
las atemorizan, las minimizan, de manera que las personas piensan que cuando ellos tienen una sospecha o es algo muy evidente de que ese gran siervo de Dios está obrando mal, se sienten culpables de pecado y piensan que un juicio de Dios viene en contra de ellos solo por el hecho de darse cuenta que el mentado siervo de Dios no está viviendo la vida cristiana como debería, o no está enseñando la verdad del evangelio como debería. Y eso ustedes ya lo han visto. Se ve por todas partes. Solo necesitan abrir las redes sociales y brincan por montones este tipo de personas. Mujeres y hombres, hoy en día por montones, enseñando de prosperidad, de riqueza, de salud, felicidad, pero no enseñan acerca de la santidad de Dios, no enseñan acerca del aborrecimiento de Dios hacia el pecado, no enseñan acerca de ser fiel a Dios. Ellos a lo único que le llaman ser fiel a Dios es la cantidad de dinero que se va a depositar en las ofrendas. Es lo único que ellos señalan. Pero fuera de las iglesias, después de haber depositado el dinero, no les importa nada más de las vidas de las ovejas. Solamente cuánto pueden traer la próxima semana. La enseñanza de estas personas, de estos falsos maestros, está centrada en las emociones y necesidades de superación personal del ser humano. Esto se le conoce en filosofía como humanismo. O sea que las personas están llegando a lugares a escuchar no una prédica, no un sermón de Dios, sino una exposición de cómo ser más productivos, más felices, más contentos, más buena gente, pero nunca se habla del pecado, nunca se habla de la santidad de Dios. De hecho, los atributos de Dios es el mensaje más olvidado dentro de los púlpitos. Muchas enseñanzas que tienen que ver con lo terrenal, no con cosas espirituales. La enseñanza de estos hombres tiene que ver más con lo que la gente quiere oír. Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Desafortunadamente, hermanos, muchas personas, multitudes de personas que están muriendo hoy en día, que son miembros de iglesias grandes, donde hay este tipo de personas, están abriendo sus ojos en el infierno, porque nunca se les predicó que se arrepintieran de sus pecados. Solamente se les predicó que Dios es amor y Dios es bueno, y sí es verdad, pero también es un Dios que se aira, un Dios que demanda santidad, un Dios que demanda obediencia y un Dios que demanda confianza plena en Él, no en lo que diga el ungido de Dios. Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto es lo que hacen los falsos profetas. Sus profecías, que no son profecías, son adivinanzas, lo que hacen es decir: el Señor te dice, te va a ir bien. Nomás créele al Señor. Y creer significa: deja tu dinero. En esos lugares eso es lo que significa. No dudar en el Señor significa: vacía tus bolsillos en la canasta. Y tenemos en cada pared, tenemos cajitas para que deslices tu tarjeta de crédito también. Aceptamos cheques. También bitcoins, dicen algunos. Entonces ya todo es comercial. El problema de esto, hermanos, es que este mensaje, todo el mundo, los que no quieren saber nada de Dios, se les hace muy visible este mensaje. Por eso no quieren ni saber de la Biblia, ni mucho menos de iglesias, porque es un negocio ahora. Jeremías 23:17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Este tipo de profetas falsos solamente se dedican a decir cosas buenas,
Cosas que a la gente las hace temblar y llorar y caer al suelo de felicidad. El Señor me habló y me dice que tiene grandes cosas preparadas para mí, pero no le dicen qué cosas. O le dicen, pero con condiciones que si hacen algo a cambio. Y si tiene grandes cosas preparadas el Señor, si de verdad se arrepienten. Y también tiene un infierno hirviendo si no se arrepienten. El mensaje es claro. El verdadero siervo de Dios resalta la santidad de Dios, le llama pecado al pecado y le hace mostrar la condición verdadera a la persona, que todos nosotros estamos condenados al infierno y por gracia de Dios es que podemos ser salvos. Y no tiene que ver con cuánto dinero damos en las ofrendas. No tiene que ver con otras cosas más que creerle a Dios, pero creerle de que Él es bueno, fiel, verdadero y que es santo. Y demanda también santidad para nosotros. Los falsos profetas solo hablan de prosperidad, salud, bienestar, felicidad, bueno, muchas cosas terrenales. Pero ellos, otra cosa que les caracteriza, que ellos desprecian la doctrina histórica y radical de las Escrituras. Ellos únicamente usan el Antiguo Testamento para extraer algunos rituales de ahí. Como por ejemplo, algunos usan espadas, aceite, y hacen tipos de ceremonias raras que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo, que no son ordenadas para la iglesia de Cristo. Se visten a veces de ciertas formas, hacen varios rituales del Antiguo Testamento, pero para impresionar a la gente. Pero verdaderamente estas personas lo hacen para que las personas se queden impresionadas, admiradas y piensen de que algo muy maravilloso está pasando en el lugar. Pero cuando le dices, mira, existe un libro en el Antiguo Testamento que se llama Levítico y tiene más de 600 mandamientos, dice, no, eso es de la ley, lo desechan. Estamos bajo la gracia. Este tipo de personas olvidan la doctrina radical de Cristo. Jeremías 6:16 dice el Señor, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Porque esa es la realidad aún hoy en día en muchas iglesias. Este tipo de personas no quieren escuchar este tipo de predicaciones, quieren escuchar chistes desde el púlpito, quieren escuchar historias donde el mentado ungido de Dios anda vagando por todo el mundo en restaurantes caros, comiendo comidas caras y dice, es que a mí Dios me bendice porque yo he dado mi semilla, hablando de dinero. Para que la gente diga, entonces lo que tengo que hacer es dar más dinero, así un día yo voy a tener la prosperidad que ese hombre dice tener. Son fuentes sin agua, no tienen a Cristo, no tienen la palabra de Dios, no tienen el Evangelio, no tienen el Espíritu Santo obrando por medio de ellos. Son como los espejismos, hermanos, en la carretera. ¿Alguna vez usted ha manejado en el gran calorazo y se ve allá a lo lejos, pareciera que hay una fuente de agua o que la calle está mojada? O en el desierto, bueno, no creo que muchos de nosotros hayamos ido al desierto, pero a lo lejos el calor hace pensar, hace ver como si hay una fuente de agua allá al fondo. Así son estos falsos maestros. Son nubes empujadas por la tormenta. En esa región donde el apóstol Pedro está hablando de esto, hermanos, pues los granjeros esperaban con ansias el agua, porque es un lugar árido, seco, caliente, y para los cultivos todos sabemos que es muy necesaria el agua. A veces se avecinaba una tormenta y el viento traía nubes que hacía que todos los granjeros y todas las personas se sintieran contentas de que venía una buena tormenta de agua, pero era nada más la pura nube. Se iba de paso. Han visto a veces, ¿no? Se pone nublado aún aquí con nosotros,
Se pone nublado y decimos, híjole, va a llover, pero caen 3 gotitas y se disipa, el viento se la lleva. Así son estos hombres. Como dicen algunos, mucho ruido, pocas nueces. Algo así parecido, ¿no? Hay varios dichos, pero no quisiera decir algo incorrecto. Judas también los menciona, porque estas personas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas capítulo 1, verso 13. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, aquí no nos vamos a andar con rodeos. Algunas personas podrían decir, pero pobrecitos, hay que orar por ellos. Sí, hay que orar por ellos, pero ya está reservada la recompensa para ellos. Y esta es nada menos que el infierno, hermanos. No vamos a ser amables a tratar de rebajar este mensaje, hermanos. Si un falso profeta llega a morir siendo falso profeta, sin arrepentirse, hermanos, esta es la verdad que la palabra de Dios dice, va directo al infierno. Para eso ha sido reservado. En Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Este es el Señor Jesús, este es el Señor Dios Todopoderoso, ese Dios de amor, que en ese gran día, si el que no se arrepienta, ese Dios de amor va a mostrar su justicia, su ira a este tipo de personas. No se van a salir con la suya. Pues hablando, volvamos a 2 de Pedro, verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjate, dice que hacen uso de palabras infladas y vanas. Y los podemos ver, hermano, es que es tan obvio. Estas personas cuentan con mucha elocuencia. De hecho, yo creo y hasta pienso que de los más ricos y famosos de ellos, yo creo que han de tener asesores que les dicen, mira, usa estas palabras, usa estos colores en el traje, no digas esto, haz estos gestos. Yo creo que ellos hacen todo un espectáculo, son unos actores. ¿Saben dónde poner los pasos? Veía uno de estos americanos, no iba a decir el nombre, Joel Osteen. No quería decir el nombre, pero tiene tan estudiado los movimientos que él hace, que se pueden distinguir. Se mueve, da un paso para acá, hacia acá, bueno, no me fijé muy exactamente, pero todo lo tiene bien medido. Está bien vestido, obviamente sería el colmo, ¿no? Si tiene tanto dinero, pero este tipo de personas, hermanos, nunca hablan acerca del pecado. Es más, él dice que él no se siente feliz, que él no es nadie para decirle a alguien que es un pecador, que él no puede juzgar a una persona así. Pero bueno, de este tipo de personas hacen grandes alardes con palabras raras, infladas, cosas que tal vez muchos de sus oyentes ni siquiera entienden. Hablan de cosas que parecen muy espirituales. Por cierto, las extraen del Antiguo Testamento. Hacen cada tipo de cosas, hermanos, para que la gente caiga impresionada y digan, wow, qué gran hombre de Dios. ¿Qué dijo? No sé, pero se oyó muy bonito. Y me hace sentir también cuando habla. Parecen muy sabios y a veces hablan acerca del, como vimos la semana pasada, de cosas espirituales, se meten a lo oculto, de cosas que ni ellos entienden y como animales irracionales se corrompen. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo,
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, fíjate bien, de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Estos hombres tienen una fe hipócrita. Es contrario a lo que el mandamiento dice de la palabra de Dios. Un amor no fingido, fe fingida. Ellos no son honestos, ellos están tratando de manipular a las personas. Verso 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni lo que afirman. Primera de Timoteo 6, 3, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias malas, sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y el mandamiento es: apártate de los tales. Pero mucha gente dice: pobrecitos, no los juzguen, mejor oremos por ellos. No, dice que nos apartemos de ellos. Además, hermanos, ellos están en una posición de liderazgo en el que dicen que tienen un llamado de Dios y tienen Biblia para estudiarla. Además, viven de sus ministerios en los cuales no hay excusa para que digan: no tengo tiempo de estudiar las palabras de Dios. Además, ellos son arrogantes a la hora de decir: Dios me habló. ¿Y cómo es posible que Dios no les dice: deja de robar? ¿Cómo es posible que no les dice: deja de estar mirando la esposa de otro? ¿Cómo es posible? Pero sí le dice cuánto tiene la billetera del hermanito que está por allá. Y que Dios le ha dicho que lo tienen que soltar. Y traen enseñanzas del Antiguo Testamento como dicen: tienes que crucificar a tu Isaac. Y Isaac es el billete de $100, ¿no? Que hay que crucificar. O sea, cosas tan ridículas, sacadas de contexto, que no tienen nada que ver, todo porque ellos quieren satisfacer su deseo de tener más y más. Este tipo de falsos profetas usan nada más el Antiguo Testamento porque saben que muchas personas no leen las Biblias y mucho menos el Antiguo Testamento. Porque ellos mismos dicen: no, el Antiguo Testamento es de la ley. Mira, la gracia, el amor. Sí, todo esto es verdad, pero hay que darle su lado correcto. Hay que darle un contexto correcto. Seguimos con 2 de Pedro, verso 18, dice que hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. A estas personas ofrecen con seducción, con un mensaje atractivo, seducen a las personas con concupiscencias de la carne. Esto es, con desórdenes carnales, deseos desordenados carnales. Por ejemplo, el más común es la avaricia. Ellos motivan mucho a la avaricia, alimentan la avaricia en las personas, porque lo primero que dicen es hablar sobre algo que es muy puntual, más en estos días, sobre las situaciones económicas. ¿Quién no tiene problemas económicos? ¿O quién no quisiera vivir mucho mejor? Entonces, el querer tener no es en sí un pecado. El problema es querer tener más y más. Y estas personas enseñan que un hijo de Dios debe vivir como lo que es, como un rey. O sea, hablando económicamente y terrenalmente. Ese es el principal mensaje. Seducen con concupiscencias de la carne a estas personas. ¿Quién no quiere vivir cómodamente?
tener bastante dinero en el banco, tener mucha prosperidad, negocios. Entonces, todo este tipo de mensajes ellos atraen, pero peor aún, este tipo de mensaje que ellos predican, por ejemplo, hemos visto en la Escritura, en el libro de Mateo, el Señor Jesús dijo que el que se divorcia y se casa con la divorciada o el divorciado, ¿qué dice? Está en adulterio. Estas personas dicen, no, estamos en la gracia. ¿Cuándo fue eso? En Mateo, Cristo todavía no había muerto. Eso era para el Antiguo Testamento. Entonces, cosas como esas, hermanos, estoy hablando dentro de las iglesias. Si hay personas que llegaron a Cristo en esa situación, no es problema. El problema es cuando ya están teniendo años en Cristo y están acostumbrados, hermanos, hay personas dentro de las iglesias que ya van por su tercer, cuarto matrimonio. Y este tipo de falsos maestros incitan con concupiscencias de la carne. No hay problema, háganlo, el Señor es bueno. A los jóvenes les dicen, bueno, ustedes están teniendo relaciones antes del matrimonio, no hay problema. ¿Se aman? Entonces Dios es amor. Lo que importa es el amor. Este tipo de mensajes es el que dicen este tipo de falsos maestros. De manera que las personas que visitan sus congregaciones nunca se van a sentir ofendidas, porque siempre van a decir algo que les va a hacer sentirse bien consigo mismos. Nunca les van a reprochar que estén pecando, nunca los van a exhortar a que abandonen el pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo también advierte a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 1, el mismo apóstol Pablo también dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos púlpitos están así hoy en día. Hay gente predicando cuentos, chistes, historias. Agarran un versículo de la Biblia y se van a contar una historia. El otro día me encontraba en el supermercado y pensaba yo, y empiezan y se van y se olvidaron de la Biblia. Y al final dicen, vamos a pasar la canastita, hermanos. Pasen los hermanos. ¿Cuántos tienen amor por el Señor? A ver, que se vea ese amor aquí, que caigan los billetes de a 100. No, y no piden 100, piden 500, piden 1000. Y la gente los da, corren, yo los he visto, hermanos. Corren, desde atrás corren a aventar el primer billete. Es algo sucio dentro de las iglesias, o las que se llaman ser iglesias. Dice que los seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Lamentablemente, hermanos, este tipo de personas, las víctimas principales son aquellos recién convertidos o aquellas personas que Dios se ha mostrado a ellos de alguna manera que sus vidas les hace falta Dios,
que Dios les ha puesto una desesperación por buscar de Él, que no conocen tal vez nada de Dios, pero que ya saben y se están apartando, están huyendo de aquellos que viven en el error, o sea que están queriendo salir del mundo, tener un cambio en sus vidas, pero se topan con este tipo de animales irracionales y los mantienen viviendo como antes. Tal vez un poquito menos, porque hoy ya tienen Biblia. Tal vez ahora ya se rasuran. Tal vez, y no que no rasurarse no sea pecado, nada más estoy hablando que lo que ellos hacen es tener un cambio cosmético, porque ahí no se habla de estar en contra del pecado. En ese tipo de lugares, este tipo de personas los quieren mantener así, porque así también ellos pueden justificar sus vidas corruptas. Este tipo de personas, eso es lo más triste, no se refiere a creyentes verdaderos, a creyentes maduros, a creyentes que ya tienen tiempo, a no ser que sean aquellos creyentes que nunca han tomado en serio, que son creyentes fluctuantes, que están batallando con áreas de su vida y que en la iglesia que están no aceptan su manera de vivir porque simplemente se habla en contra del pecado y encuentran uno de estos famosos predicadores que le dicen no pasa nada, como Satanás, cuando le dijo a Eva, no moriréis. ¿Sí se acuerdan de eso? Ese mensaje hoy tiene micrófono, tiene saco, tiene corbata y tiene a un falso maestro con grandes cualidades de expresiones, con grandes personalidades, atrayendo a multitudes de personas, por causa de los cuales, dice la Escritura, el camino de la verdad es blasfemado. Veamos en el verso 20, verso 19, dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este tipo de personas, como hemos venido viendo, son esclavos del pecado, hermanos. Son esclavos de la avaricia, son esclavos de las inmoralidades sexuales y ellos, hermanos, en sus ministerios, y los pueden ver, campaña de liberación, ponen en los rótulos, en la publicidad de Facebook. Venga, quiere ser libre, ¿tiene problemas de deudas? Venga, va a ser libertado, pero traiga dinero. Bueno, no dicen que traiga, pero se espera. Hacen alarde de liberaciones. Todos pasen al frente, vamos a liberarlos a todos. ¿Tiene problemas en el matrimonio? Pásele. ¿Tiene problemas de deudas? Pásele. Y hablan de liberaciones. Hablan de cosas raras, sacadas de contexto, prometen que son libres, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Nunca fueron libertados verdaderamente. El Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos son esclavos del pecado, de la lujuria, de la codicia, de la avaricia. Juan 8:34, el Señor Jesús dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice todos los que hacen pecado. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Estos hombres, como hemos venido viendo en las semanas anteriores, no son esclavos de Cristo, son esclavos de sus propios deseos y anhelos, de sus deseos desordenados. Ellos han dejado el señorío de Cristo para establecer el señorío de ellos mismos. Estos hombres predican que ya no estamos en tiempo de la ley, así que no importa. Una verdad que es muy grande, que una persona, una vez Dios lo declara justo, esa persona es salva y no puede perder su salvación, esa es una gran verdad. Pero ellos la elevan tan grande que hacen pensar al pecador más grande que no se ha arrepentido,
que no necesita más que repetir una oración, pero seguir viviendo como vive no hay problema, porque Dios ya perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Pero entonces, ¿cuándo se va a arrepentir esa persona? Este es el peligro del mensaje de estos falsos maestros. Es el peligro de los falsos profetas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de Balaam? ¿Qué es lo que provocó la gran mortandad en el pueblo de Israel al traer a los hombres, al incitarlos a pecar? Eso es lo que hacen estos hombres con esos mensajes. Incitan a la gente a vivir pecando, ofendiendo a Dios constantemente, sin culpa alguna, porque no enseñan acerca del pecado. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el que va a ser bienaventurado? El que persevera en la ley de Cristo. El que persevera obedeciendo a Dios. Hermanos, no estamos hablando de perfección, pero sí de un anhelo de ser mejores cada vez más. De un anhelo de seguir prosperando. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En esto, hermanos, hay una controversia muy grande, porque aquí empieza el pensamiento de muchas personas. Bueno, yo tengo un familiar que hace 50 años, sí, fue una vez a la iglesia y yo me acuerdo que pasó al frente, levantó sus manos y lo vi llorar y hizo la oración de fe. Y después de todos estos 50 años, no, ya nunca volvió a ir a la iglesia y ayer se murió. Hasta en el cielo, dicen los falsos profetas. Si hizo la oración de fe, está en el cielo. ¿Tú lo escuchaste? Sí, yo lo vi llorar. Ok, está en el cielo, no te preocupes. Pero estuvo de esos 50 años, 40 años en la cárcel porque mató, robó, violó, hizo todo esto. No, pero si hizo la oración, no te preocupes. O sea, nunca se le vio ninguna señal de que era cristiano, pero un día levantó sus manos y repitió una oración. No es posible. Hermanos, la salvación verdaderamente es maravillosa, es por gracia, es gratis, pero debe haber frutos. Debe haber una evidencia. Y muchas personas piensan, bueno, este falso maestro, bueno, no les dicen falso, nadie le dice falso maestro a nadie, ¿verdad? Bueno, nosotros sí. Pero el asunto es que estos falsos maestros tal vez son muy queridos porque son muy carismáticos y las personas dicen, no, pero sí es salvo. No más que anda un poquito desviado el hermano, un poquito. Pero hermanos, si no se arrepienten es que nunca fue salvo. Estos falsos profetas, hermanos, recordemos que no niegan deliberadamente a Jesús, no niegan la gracia. Lo que hacen es torcer las escrituras de manera que ellos pueden sacar provecho en esto. Estos hombres dice que habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y esas contaminaciones, hermanos, habla de como cuando nosotros percibimos la gasolina, que es un químico que es volátil y que también contamina y nos puede hacer hasta enfermar. Pero las contaminaciones del mundo a las que se refiere es un ambiente tóxico, espiritualmente hablando, de una manera metafórica, que nos puede contaminar al punto de enfermarnos y destruirnos. Ellos, dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, a lo que se refiere que
Verdaderamente estos hombres un día profesaron el cristianismo, un día ellos manifestaron ser hijos de Dios, parecían ser hijos de Dios, pero como hemos visto, con sus hechos, después de varios tiempo, lo niegan. O sea, no lo niegan con sus labios, ellos no dicen yo no creo en Jesús, yo no creo en lo que dice la palabra de Dios, pero con sus vidas niegan que ellos verdaderamente han sido salvados, aunque tengan un conocimiento, porque una cosa es tener un conocimiento intelectual. Hermanos, hay ateos que conocen más la Biblia que tú y yo juntos y no creen en Dios. Y estudian la Biblia para descubrir por qué no creer en Dios. El hecho de que conozcan la Escritura no quiere decir que son hijos de Dios. Y si la Escritura habla de este tipo de personas es porque las hay. Las había en el tiempo de Pedro y las hay por montones hoy en día. Así que hermanos, esas contaminaciones se refiere a ese tipo de cosas que nos contaminan en el mundo. Estos hombres, habiéndose escapado o creyendo haberse escapado, dice, por causa de conocer al Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todos ellos creen en Jesús, pero todo el que es nacido de Dios dice que vence al mundo. Pero este tipo de personas son vencidos por el mundo, son vencidos por los deseos carnales. Ellos no vencen al mundo, porque puede más el deseo incontrolado que ellos tienen por el tener y por sus concupiscencias y sus perversiones. Mateo 12:43, ya casi voy a terminar, hermanos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peor que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este es el Señor Jesús diciendo. Estos hombres, habiendo creído que se habían escapado de las contaminaciones del mundo, se vuelven a enredar en ellas. Y ocurre lo que el Señor Jesús dice aquí, el postrer estado de estos hombres viene a ser peor que el primero. Y dice el apóstol Pedro, verso 21, capítulo 2, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lucas 12:47, el Señor Jesús nos ilustra un poquito de esto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El santo mandamiento es los mandamientos del Señor. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos amar a Cristo. Debemos procurar que Cristo sea glorificado y debemos procurar obedecerle en todo lo que podamos. No satisfacer nuestras propias necesidades por medio de Cristo. Porque muchas personas, hermanos, desafortunadamente van a las iglesias porque esperan recibir algo a cambio. O sea, es una transacción. Muchos lugares, y en estos tipos de lugares, la gente
va por montones, porque ahí les prometen libertad económica, les prometen libertad de problemas, les prometen libertad de enfermedades. Al final, después de mucho tiempo y de muchos dólares invertidos, esta gente sale maldiciendo al Señor por causa de estas personas. Y no quieren volver a saber nada de Cristo. Pero no es que el mensaje de Cristo esté mal, es que este tipo de personas, podríamos decir, se les ha encomendado algo, porque tienen la palabra de Dios. Ellos tienen una reputación de ser siervos de Dios, pero no están sirviendo a Dios, están sirviéndose a sí mismos. Y a este tipo de personas es como si dijera el Señor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia y después haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Santiago también dice: hermanos míos, no nos hagamos muchos maestros de nosotros, muchos maestros, porque sabemos que mayor condenación recibiremos. El hecho, hermanos, de tener esta responsabilidad, de conocer la palabra de Dios y no practicarla, es algo muy grave. Por eso el Señor Jesús dijo que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Proverbios 26:11 dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Son las mismas palabras que usó Pedro en el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los perros en ese tiempo, hermanos, eran animales aborrecibles por los judíos. Los cerdos también. No eran como nuestras mascotas, que a las que queremos mucho y las tratamos muy con delicadeza. Estas personas, porque la ley lo mandaba, estos animales eran abominables, porque representan la inmundicia. Mateo 7:6, el Señor Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estos hombres, hermanos, son como el perro que vuelve a su vómito. Volverse atrás, hermanos, para enredarse en las contaminaciones del mundo, es como un perro que se regresa a comer el vómito, o como un puerco, un cerdo que se revuelca en el fango y en la basura. Se oye sucio, ¿verdad? Pues es más sucio y asqueroso ante los ojos de Dios. Ciertamente, hermanos, hay personas que pueden caer porque somos débiles. Ciertamente sí los hay. Dice el apóstol Pablo que el que mira que piensa que está firme, mire que no caiga. Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a fallarle a Dios en alguna ocasión, en apartarnos por un momento. Pero si somos hijos de Dios, vamos a volver. Vamos a volver como el hijo pródigo que confesó, que dijo: contra el cielo y contra ti he pecado. Eso es lo importante, hermanos. Pero no es posible que una persona viva deliberadamente desagradando a Dios como lo hacen este tipo de personas, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque nos has dejado estas advertencias, Señor, de cómo podemos identificar este tipo de personas que te desagradan, que te irritan a ti, Señor, por las cuales tu santo nombre es blasfemado entre los gentiles, Señor. Ayúdanos a apartarnos de ellos, ayúdanos a tener cuidado, Señor, también nosotros de no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Padre. Ayúdanos a conservar la pureza de tu doctrina, y si en algo estuviésemos deficientes, Padre, ayúdanos a seguirte con fidelidad, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestros ojos del entendimiento estén siempre alerta, Padre, para poder identificar cuando estamos caminando de lado, cuando nos estuviésemos desviando, cuando estamos perdiendo el piso, Señor.
Reconocemos que el orgullo, la arrogancia, es un pecado muy latente en cada persona, Señor. Por lo que te pedimos, Padre, que nos mantengas siempre con los pies en la tierra, con los ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te ruego, Padre, que nos apartes de toda doctrina errada, Señor, y que nos mantengas siempre, Señor, navegando sobre la pureza de esa agua espiritual, Señor, que es tu verdadera palabra, Señor. Danos esa agua fresca todos los días, en la que podamos deleitarnos, Señor, de manera que nuestras almas nunca tengan sed jamás. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Y llévanos con bien a nuestros hogares. Y si es tu voluntad que estemos aquí en la noche de oración el viernes, Padre, que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.